nos ha dado una vida nueva. Si usted ha leído la palabra, el Señor nos ha dado una nueva vida. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, en esa nueva vida debemos aprender a vivir en santidad. Y solo aquí haciendo un breve repaso de lo que hemos visto, estos propósitos. Dijimos que el primer propósito de la doctrina, y la doctrina es las enseñanzas de Dios, el primer propósito de la doctrina es que el hombre conozca a Dios. ¿De qué sirve, verdad, tener una Biblia en nuestras manos si nunca llegamos a conocer a Dios? Entonces, el primer propósito de que usted tenga una Biblia en sus manos, el primer propósito de que Dios se haya tomado la tarea de escoger a hombres, a un aproximado de 40 autores, para escribir esta Biblia que está compuesta por 66 libros, un antiguo y un nuevo pacto, es que el hombre conozca a Dios. Dios quiere que el hombre le conozca. Y cuando digo hombre, me refiero a toda la raza humana. Amén, hombre y mujer. Entonces, a través de esta doctrina, Dios quiere que el hombre le conozca. Dios quiere que el ser humano nazca de nuevo. Porque hay quienes le conocen, hay quienes escuchan de Dios, pero nunca llegan a esta nueva vida. Dios quiere que el ser humano nazca de nuevo. Por eso escribió. Por eso Él dice, la palabra del Señor inspiró estas sagradas escrituras y reveló a aquellos hombres y dejó por escrito este mensaje, porque el deseo de Dios es que el hombre no muera, sino que tenga vida eterna. Amén. Así que Él quiere que el hombre nazca de nuevo, que el ser humano tenga vida en Él, que le conozca cómo es Él. No simplemente decir lo básico de Dios, lo que normalmente siempre escuchamos, siempre estamos repitiendo lo que escuchamos. ¿Y quién es Dios? Dios es poderoso, Dios es así, Dios es así. Pero Dios quiere que sepa cada creyente, cada persona que se sienta ahí en esas sillas, tenga una experiencia en Él, tenga una vivencia en Él, tenga un conocimiento de Él, sepa quién es Él. Yo no puedo decir que le conozco a usted tan solo porque me ha dicho su nombre y su apellido. Sé cuál es su nombre, sé cuál es su apellido, pero no lo conozco, ¿cierto que no? Y muchos creyentes pasan años sentados en esa silla y solo saben de Dios cosas mínimas, solo se saben el nombre y algunos cuantos atributos. Pero Dios no quiere que tú y yo le conozcamos de esta manera, sino que quiere que le conozcamos por experiencia, no solo por referencia, sino también por experiencia, una vivencia en Él. Y poco a poco Dios, a través de su palabra, nos va mostrando quién es Él, cómo es su carácter, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Yo puedo decir que conozco a alguien cuando sé lo que le gusta, lo que no le gusta, ¿verdad? Que me pueden preguntar a mí, hermana, ¿qué será que le podemos regalar al hermano tal o a la hermana tal? Ah, no le regales eso porque a él no le gusta esto o a ella no le gusta aquello. Pero si yo no sé ni qué le gusta ni qué no le gusta, ¿será que yo lo conozco o la conozco a usted? No conozco, solo tengo algunas referencias. Dios no quiere que el ser humano y que su iglesia le conozca por referencias, sino que tenga vivencia en Él. Y usted y yo debemos desear esa vivencia. Pero aparte de conocer quién es Dios, cómo es Él, cuáles son sus propósitos, aparte de que Dios quiere estas cosas, Dios quiere que el hombre sea salvo y Dios quiere que en esta vida de salvación, ya nosotros hicimos todo ese recorrido. Ahora, en esta nueva vida, en esta vida de seres humanos salvados por Cristo, de ser una iglesia redimida por su preciosa sangre, usted es la iglesia del Señor, usted es parte de ese cuerpo de Cristo. Ahora que estamos en esta nueva vida, Dios quiere que el ser humano, que el hombre, que sus hijos aprendan a llevar una vida de santidad. Amén. Porque estamos en esta tierra y estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo donde estamos rodeados todo el tiempo de tentaciones y de pecado. Y Dios no quiere que su iglesia
se vea afectada por la naturaleza y la corriente de este mundo, sino que Él desea que usted y yo podamos vivir tal como Él es. Así que el texto que hemos usado como base, vaya conmigo para recordarlo tan solamente porque ya lo hemos visto muchas veces. Está en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Algunos estos dos versículos se los saben de memoria. Este es el texto que hemos usado como base para esta parte de nuestro mensaje. Yo le pido a la iglesia que cuando lo tenga me confirme con un amén para que podamos leerlo. ¿Ya lo tiene, amada iglesia? Primera carta de Pedro, está casi al final de la Biblia. Capítulo 1, versículos 15 y 16, dice la bendita palabra del Señor. ¿Está ubicado en el pasaje? Bien, dice la palabra del Señor, lea conmigo en voz alta. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor, ¿verdad? Entonces esta es la séptima enseñanza. Hoy estamos hablando del sermón número 7 acerca de la santidad. Y hemos visto la santidad, qué es, qué no es la santidad. Cuando la santidad deja de ser santidad para convertirse en legalismo y cuando la santidad deja de convertirse en santidad para volverse en algo tan liviano, sin ninguna carga espiritual y sin ningún compromiso en Dios. Hemos visto las herramientas que Dios usa, los medios de gracia que Dios usa para santificarnos. Hemos visto la santidad progresiva, hemos hablado acerca de la santidad posicional, lo que Cristo hizo. Nos lavó y ese mismo día fuimos limpios por su preciosa sangre. Todo esto lo hemos estado viendo durante estos sermones y hoy vamos a ver en nuestro séptimo sermón acerca de la santidad. Vamos a ver una parte y es disciplina tus miembros. Mira a alguien y díselo para que disciplina tus miembros. Ahora quiero que vayamos al texto del día de hoy. El texto de donde partiremos para hablar todo lo demás. Y eso se encuentra en la primera carta de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Por favor, ubíquese allí conmigo y téngalo abierto. Mientras usted va buscando, yo voy aquí adelantando. Cuando leímos la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16, dice la palabra del Señor, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hemos estado repitiendo una y otra vez este principio. No podemos hablar de santidad si no estuviera Dios habitando dentro de nuestra vida. No hay ser humano que pueda ser santo sin Dios en su vida. Amén, iglesia. Debe tenerlo claro, no hay ser humano que pueda ser santo por sus propios medios. No hay ser humano que pueda ser santo por sus propias fuerzas. No hay nada que yo pueda hacer para santificarme. No hay nada que yo pueda hacer yo misma para estar limpio, acto y justificado delante de Dios. Yo necesité simplemente la sangre de Cristo que me limpiara, mantenerme en esa fe en Cristo Jesús y darle lugar al Espíritu Santo para que Él me limpie. Pero entonces, ¿cómo tiene que ver? ¿Qué tiene que ver toda esta parte de la disciplina del cuerpo? ¿Y cuál es mi responsabilidad humana en todo esto? Pues esta primera carta de Pedro nos ha dicho a nosotros que Dios es santo y por tanto santo, también nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Ahora sí vamos a la palabra, ya todos lo consiguieron, la primera carta a Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice la palabra del Señor, o ignoráis. Yo quiero escuchar a la iglesia y quiero por favor que esté atento. Abra su Biblia y léalo conmigo en voz alta. Dice la palabra del Señor, o ignoráis
que vuestro cuerpo es templo de ¿quién? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Su palabra en este versículo nos da muchas herramientas y muchas cosas para comenzar a hablar. Lo primero que dice la Biblia es que nosotros fuimos comprados por la sangre de Cristo. Y por cuanto fuimos comprados, ¿dónde está esto? Dice el verso 20, porque habéis sido comprados por precio. Amén. Cada miembro del cuerpo de Cristo puede llamarse santo, Dios puede llamarle santo porque hay alguien que pagó un precio y no solamente pagó el precio, sino que con esa sangre preciosa te limpió y me limpió. Eso es lo que nosotros llamamos una santidad posicional. Cristo me lavó con su sangre preciosa. No hay pecado que la sangre de Cristo no haya limpiado dentro de mí. Su palabra dice, las cosas pasadas, las cosas viejas quedaron atrás y ahora todas son hechas nuevas. ¿Cuántos creen que la sangre de Cristo perdonó todo su pasado? Perdonó todo aquello que usted y yo habíamos hecho antes de que Cristo viniera a nuestra vida. Y dice la palabra, porque habéis sido comprados por precio. Ahora dice también el texto 19, ¿ignoráis acaso que ya nosotros no somos nuestros? Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Por qué no somos nuestros? Porque ya no nos pertenecemos, porque fuimos comprados. Cuando usted compra algo o cuando usted vende algo, usted tiene una propiedad y la vende, por cuanto ya la entregó, ¿verdad? Ya recibió un precio, usted no tiene más potestad sobre esta propiedad, sino aquel que ha pagado el precio. Cristo pagó el precio por usted y por mí. Usted y yo ahora le pertenecemos. ¿Y cuál es el uso que Él le da a su cuerpo? ¿Cuál es el uso que quiere darle a sus miembros? Esas manitos que le gustan hacer cosas que no deben. ¿Cuál es el uso que Dios quiere darle a ese cuerpo? ¿Cuál es el uso que Dios quiere darle a esos ojos que muchas veces miran lo que no deben mirar? ¿Cuál es el uso que Dios quiere darle a cada miembro, a nuestra lengua, a nuestra boca, a nuestra garganta, a nuestro ser entero, a nuestra mente? ¿Cuál es el uso? Dice la palabra que el uso que Dios quiere darle a su pueblo es que seamos un templo para que habite el Espíritu Santo de Dios. Es para eso que Cristo te compró. Ya no nos pertenecemos, ya no es para nuestros placeres, ya no es para nuestros planes, ya no es para aquello que nos agrada hacer, ahora es para que seamos templo y morada donde pueda habitar feliz el Espíritu Santo. No contrito, no allí arrimado en un rincón, sino que Él pueda moverse con libertad en esos miembros, en esos cuerpos que tú tienes, pero que no son tuyos. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Y dice la palabra, glorificad pues a Dios. Estoy en el verso 20. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta es la vida que Dios quiere para nosotros. Pero hay mucho por recorrer en este mensaje y mucho por recorrer en esta vida. Y yo quiero que poco a poco vayamos mirando qué dice la palabra acerca de esto. Vamos a hablar acerca de la disciplina de los miembros. Y cuando estoy hablando de la disciplina de los miembros, no estoy hablando de los miembros de la congregación. Y tampoco estoy hablando de la disciplina que se aplica sobre un creyente cuando ha cometido alguna falta, algún pecado. Estoy hablando de la disciplina sobre nuestro cuerpo. Mi cuerpo tiene muchos miembros, usted lo sabe, ¿cierto?
Su cuerpo tiene muchos miembros y esos miembros deben ser disciplinados. Esos miembros deben aprender. Cuando usted aplica disciplina en el hogar sobre sus hijos, los que tienen padres, los que son padres, perdón, los que tienen niños en su hogar, cuando usted aplica disciplina sobre sus niños, ¿cuál es el propósito de esta disciplina? A ver, ¿dónde están las mamás y los papás? ¿Con qué propósito usted aplica disciplina? Corregir algo que no está bien, ¿cierto? ¿Qué más podríamos decir a eso? Formar, fo- formar y dar principios, ¿cierto? El padre que ama, dice la palabra del Señor, que disciplina. Si usted ama a su niño, usted debe disciplinarlo. Usted debe corregirlo, usted debe darle principios, debe darle fundamento, debe hacerle ver lo que está mal, debe hacerle ver que no todo lo que él hace es correcto, ni delante de la sociedad, ni delante de los ojos de Dios. Muchas veces los niños harán cosas que delante de la sociedad son aceptables, pero si delante de Dios no son aceptables, hay que disciplinar. Amén. Hay que corregir. Ahora, cuando hablamos de disciplinar nuestros miembros, y en este mensaje lo vamos a estar viendo un poquito más profundo, disciplinar, estamos hablando de corregir cosas en nuestra vida que aunque ya fuimos lavados por la sangre de Cristo, ya fuimos limpiados por esa preciosa sangre, todavía hay hábitos en nosotros que vienen del mundo, que vienen de la vida pasada, todavía hay deseos en nosotros que vienen de la vida pasada, que no son correctas, que no están bien y que necesitan ser principio de que Dios es santo. Su palabra dice, sed santos porque Él es santo. Todo parte de este principio. ¿Por qué usted y yo debemos aprender a vivir en santidad? Porque Dios es santo. Y dice su palabra, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Mi amado hermano y mi amada hermana, esto no es tan solo un llamado. Esto no es una mención más en las Sagradas Escrituras, en la iglesia. Esto no es una simple mención de algo, sino que es un requisito. Diga conmigo, un requisito. Diga conmigo, vivir en santidad es un requisito para que yo pueda habitar en la presencia de Dios. Dígaselo a sí mismo, vivir en santidad es un requisito para que yo pueda habitar en la presencia de Dios. Si tú eres la iglesia de Dios, tú debes cumplir el requisito para estar delante de Dios. Porque no todas las maneras de vivir agradan a Dios. Porque no todos nuestros hábitos agradan a Dios. Porque no todas nuestras conversaciones agradan a Dios. Porque no todo lo que pensamos y lo que creemos agrada a Dios. Para que usted y yo podamos permanecer habitando en la presencia de Dios, necesitamos aprender a vivir esta nueva vida que Dios nos ha dado. Dios nos ha llamado a santidad. Su palabra nos enseña que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz, donde en ese reino de luz no es admitido el pecado ni los malos hábitos. Ahora, Hebreos capítulo 12, esto es una escuela dominical y vamos a usar mucho nuestra Biblia hoy. Hebreos capítulo 12, este texto también lo hemos visto en otras ocasiones. Quiero que se vaya conmigo a ese capítulo y lea conmigo los versículos 14 y 15. Hebreos 12, versículos 14 y 15 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean ¿qué?
contaminados, dice la palabra del Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Hay una presencia de Dios donde nosotros podemos ver a Dios. Cuando usted ora, usted se acerca a Dios. Cuando usted clama, cuando usted viene a un servicio, usted viene a tener un encuentro con Dios. Pero dice la palabra que todo aquel que no sigue la santidad no podrá ver a Dios. ¿O no dice eso su Biblia? ¿Cómo dice su Biblia? Dice la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Porque muchos vienen, se sientan y no experimentan nada en sus vidas. Porque muchos llevan una vida de evangelio, se congregan, pero parece que nada está pasando en sus vidas porque no están viviendo en una vida de santidad. Y yo quiero decirle hoy con todo el amor del mundo, quiero decirle, mi amado hermano, mi amada hermana, que si usted aspira a ver a Dios en su vida, que si usted aspira a habitar en la presencia de Dios, si usted aspira a sentir su presencia cuando ora, cuando clama, cuando viene delante de Él, es necesario que tomemos en serio este principio de santidad. Porque su palabra dice que nadie podrá ver a Dios sin la paz y sin la santidad. Esto no es tan solo algo que la Biblia dijo, algo que al Señor se le ocurrió o que se le ocurrió al apóstol Pablo. Esto no es un llamado a ver si tú quieres o no quieres. Es un requisito y es un requisito indispensable. Ahora, si la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios, no estamos hablando solo de esa presencia que sentimos cuando oramos o cuando le adoramos. Estamos hablando de aquella presencia eterna en la cual todos queremos estar un día cuando partamos de esta tierra. Cuando partamos de esta tierra, dice la Biblia que solo existen dos lugares donde el ser humano puede llegar: cielo o infierno. Aunque a muchos no les guste, la palabra infierno es un lugar que existe, cielo o infierno. Pero dice la palabra del Señor que cosa inmunda no entrará ¿dónde? En el reino de Dios. Entonces la santidad es algo serio. Es algo que debe prestársele atención. Es algo que se debe trabajar desde ahora. Es algo que tiene que comenzar a funcionar en nuestra vida. Es algo que tiene que comenzar a evidenciarse en nuestra vida. Y por eso necesitamos aprender a disciplinar nuestros miembros si de verdad aspiramos un día, cuando partamos de este mundo, vivir en la presencia de Dios. Si usted quiere vivir en la presencia de Dios, tome en serio este asunto de la santidad. Amén. Tomemos en serio este asunto de la santidad. Entonces su palabra dice, mirad, en el verso 15 donde hemos leído, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. ¿Sabe que es posible perder esta gracia? No sea que alguno deje de alcanzar la gracia. ¿Y por qué deje de alcanzar la gracia? Dice la palabra, la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Pero cuando la Biblia dice brotando alguna raíz de amargura, no solo quiere referirse a que aquellos que tienen enojos, resentimientos, dolor en su corazón, son los únicos que no podrán estar en la presencia de Dios. La palabra da una claridad de quienes no podrán estar en la presencia de Dios. Y por eso debemos soltar todo lo que nos abre puerta al pecado. Su palabra dice que no entrarán al reino de los cielos ni los mentirosos, ni los avaros, ni los borrachos, ni los que practican brujerías, ni ninguna muchas cosas que están allí mencionadas que nos tardaríamos mucho tiempo buscando en la palabra, pero que usted sabe que son pecados. Sin santidad, ¿qué dice la Biblia? Nadie verá a Dios. Yo quiero un día, cuando parta de este mundo, quiero estar en esa presencia de Dios. Yo quiero estar en esa presencia de Dios. Yo no quiero ir al infierno. Yo creo que ninguno de nosotros quiere ir al infierno, ¿verdad?
Entonces hay que tomar en serio este asunto de la santidad. Vaya conmigo ahora a Apocalipsis, en el capítulo 21, versículos 9 y 11, 9 al 11, perdón. Apocalipsis capítulo 21, versículos 9 al 11. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Estoy esperando a la iglesia, me confirma por favor con su amén. Bien, dice la palabra del Señor: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Este hombre, este varón, estaba viendo una visión, Juan. Y dice este varón que el Señor dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendió del cielo de Dios. Esa gran Jerusalén está siendo preparada, ya fue preparada para todo aquel que habitará eternamente en la presencia de Dios. Y da una breve descripción y dice: teniendo la gloria de Dios y su fulgor, y era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Pero en el mismo capítulo, ahora vaya conmigo del verso 22 al 27, vaya hasta el final del capítulo. ¿Lo tiene? Estamos en el capítulo 21. Dice del verso 22 al 27: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. ¿De quién están hablando? De la gran ciudad, ¿verdad? Donde habitarán aquellos que viven en santidad. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. ¿Quiénes andarán a la luz de esta ciudad? ¿Quiénes dicen la palabra? Las naciones que hubiesen sido ¿qué? Por favor, lea la Biblia conmigo. Léalo para que no se engañe. Dice el verso 24: y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. No todo el mundo estará en esta ciudad, sino los salvados, los lavados por la sangre preciosa de Jesús, los que vivieron creyendo en Cristo Jesús, se mantuvieron firmes hasta el final, los redimidos, los comprados a precio de sangre. Estos entrarán en la gran ciudad. No todo el que parte de este mundo irá a aquel lugar. Lamentablemente no irá. Y no irá, ¿por qué? Porque aunque entendieron, porque aunque se les predicó, porque aunque se les habló de creer en Cristo, de vivir para Cristo, de abstenerse de cosas en este mundo para agradar a Cristo, para que entendiesen que ya no se pertenecen a sí mismos, prefirieron hacer su propia voluntad, prefirieron vivir conforme a sus propios deleites, prefirieron no abstenerse de nada, sino darse libertad y permiso, licencia a todo lo que en este mundo se llama pecado y que Dios aborrece, y cuando partan de este mundo se encontrarán sin ciudadanía en aquel lugar. Por eso usted y yo debemos aprender a disciplinar nuestro cuerpo, nuestros miembros. ¿Sabe por qué? Porque nuestro paso por esta tierra es corto comparado a la eternidad
que se viene. Muchos vivirán aquí quizás 30, 40, 50, 60, 70, 80 años, pero 80 años no se compara a la eternidad que vendrá. Y es mejor abstenerse en este mundo, en esos 80 años, en esos 50 años, en esos 60 años que Dios te dé de vida y tener una eternidad en la presencia de Dios y no pensar que puedes pasar por este mundo viviendo a tu manera, haciendo lo que tú consideras mejor, viviendo conforme a la corriente de este mundo y pretender estar en la presencia de Dios. Dice la palabra, sin santidad nadie, dígalo conmigo, nadie verá al Señor. Sed pues santo porque yo soy santo, dice el Señor. Sed pues santo porque yo soy santo. Nadie nació para quedarse en este mundo. Todos un día tendremos que partir de este mundo. ¿A dónde irá tu alma cuando partas de este mundo? ¿A dónde iremos? Pues solo existen dos lugares y usted toma la decisión en esta tierra a dónde quiere pasar la eternidad. Y dice el verso 24, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Verso 25, ¿está conmigo en la lectura? Capítulo 21 de Apocalipsis, verso 25, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Y el verso 27, léalo conmigo en voz alta. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Estos son los que heredarán esa santa ciudad. Por eso debemos tomar en serio este asunto de la santidad. Por esto no podemos vivir en este mundo pensando que tenemos licencia para vivir conforme a nuestra manera. No, debemos aprender a disciplinar si de verdad un día queremos estar en la presencia del Señor. El apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, todo yo puedo hacerlo, no hay nada que me puedan impedir. Nadie me puede obligar a mí a hacer lo que no quiero. Yo todo lo que quiera hacer lo puedo hacer, pero aunque todo lo puedo hacer, tengo que ser consciente que no todo me conviene, no todo me edifica, no todo me llevará a aquella santa ciudad, no todo me llevará a la presencia de Dios, no todo me llevará a una relación con Dios, no todo me llevará al cielo. Hay caminos que son de muerte, que conducen al infierno, y dice la palabra del Señor que solo un camino te conduce a la vida eterna, y ese es Cristo Jesús, porque yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida que conduce al Padre. No es a través de lo que yo pueda hacer, es a través de Cristo, mi amado, es a través de Cristo, mi amada. ¿Quieres ir al cielo? Vive en Cristo, cree en Cristo, disfruta a Cristo, respira a Cristo en este mundo para que un día puedas tener tu nombre inscrito en aquella santa ciudad. Para que un día tu nombre pueda aparecer allá. Dice su palabra, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Estos son los que fueron lavados y estuvieron firmes hasta el final. ¿De qué les sirve haber sido lavado si desertó? ¿De qué le sirve haber sido lavado si miró atrás? ¿De qué le sirve haber sido lavado si nunca le interesó vivir conforme a la voluntad de Dios? Para estos no hay galardón, para estos no hay herencia, pero usted y yo estamos a tiempo. Dios te tiene aquí escuchando esta palabra porque te ama y te está diciendo a tiempo, sin santidad nadie podrá verme. Sed santos porque yo soy santo. Amada iglesia, hay que tomar en serio este asunto de la santidad. Si de verdad aspiramos a estar en su presencia,
con Él. Ahora, ¿quién me dio acceso a esta presencia? Estamos hablando de la presencia de Dios. Cuando oramos, la presencia de Dios, cuando partamos de este mundo. Bueno, mira lo que dice Romanos. Vamos a Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. En los dos primeros versículos de este capítulo 5 de Romanos, dice la palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por medio de la fe en Cristo Jesús, nosotros hallamos paz para con Dios. Por medio de la fe en Cristo Jesús, por medio de la fe en Cristo Jesús, nosotros fuimos justificados, porque dice la palabra que un día Dios hizo al hombre puro, lo hizo sin mancha, lo hizo sin pecado, lo hizo conforme a su imagen. Aquel Adán fue creado puro en este mundo, pero se contaminó con el pecado, dejó entrar la desobediencia en su corazón y por causa del pecado entró la muerte y entró la separación entre Dios y el hombre, y no había nada que pudiera hacer que el hombre estuviera en una relación con él. Por cuanto todos pecaron, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios Padre amó al mundo. Y présteme atención que no está pasando nada aquí. Mire acá, por favor, escuche la palabra. Dice la palabra que de tal manera Dios te amó, de tal manera Dios amó al mundo y envió ¿a quién? A su Hijo Jesús. Y a través de la fe en Cristo Jesús es que fuimos justificados. En la cruz del Calvario Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él te justificó. Si tú ya tienes a Cristo habitando en tu corazón, si tú eres templo del Espíritu Santo, tú ya fuiste justificado. Delante del Padre, tus pecados fueron borrados. Y no solamente esto, sino que también dice la palabra en el verso 2 de este capítulo 5 de Romanos: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Hoy tenemos acceso a la gracia de Dios. Hoy tenemos una entrada a la presencia de Dios. Habíamos sido destituidos, pero hoy tenemos acceso. Mi hermano, si esto a usted no le da alegría, yo no sé qué le dé alegría, porque las cosas materiales son pasajeras, pero lo que Cristo hizo por ti es permanente. Aunque padre y madre te dejen, Él te tomó con su mano y te trajo de regreso a la presencia del Padre, para que tú no estés solo, para que tú no estés en pecado, para que tú tengas esperanza en este mundo. Fue a través de Cristo que tú encontraste acceso a la presencia del Padre, porque por el pecado estábamos lejos de su presencia, pero Él te tomó. Él te agarró, Él te limpió, te sacó de en medio del lodo cenagoso, te sacó en medio de tu pecado donde te encontraba, te lavó con su sangre, te hizo una nueva creación y te presentó delante del Padre y dijo: perdónalo porque no sabe lo que hace. Eso es lo que Cristo vino a hacer por usted y por mí. Y por medio de Él, usted y yo podemos venir en el nombre de Jesús a la presencia del Padre y clamar. Y sabemos que el Padre nos escucha porque Cristo nos ha abierto un camino de regreso a esa presencia de Dios. Hoy podemos decir su palabra. Hoy podemos confiar en sus promesas. Hoy podemos creer que si venimos ante Él somos recibidos. No nos rechaza porque Cristo hizo una labor en ti y en mí. Él te dio acceso a esta gracia. Y decimos: clama a mí y yo te responderé. ¿Por qué el Señor dice estas cosas? Porque Cristo está dentro de ti. Esto no es para el impío, mi amada iglesia. Esto no es para el que menosprecia a Cristo.
Esto no es para el que le predican y le predican, pero le da lo mismo porque no le interesa una amistad con Dios. Las promesas de Dios son para los hijos de Dios. Las promesas de Dios son para aquellos que han sido comprados por esa preciosa sangre. Las promesas de Dios son para aquellos que Dios reconoce como hijos, porque la herencia de los padres es para los hijos, no para aquellos que están fuera de casa. ¿Para quién trabaja usted tanto? ¿No es para dejarle herencia a sus hijos? ¿Para quién se esfuerza usted tanto? ¿No es para sus hijos? ¿Para dejarle un legado a esos hijos? Pues Dios es un padre, y un padre que tiene multitud de promesas para sus hijos. Y Él dice: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, tocad, ¿verdad? Y se abrirá. ¿Por qué? Porque ahora somos reconocidos, porque fuimos justificados a través de Cristo y tenemos acceso a esa presencia. Mi hermano, pero yo quiero decirte algo. Hay algo que cierra la puerta a esa presencia de Dios Padre, y es el pecado en nuestra vida. Por eso debemos vivir en santidad. Por eso debemos aprender a estar en santidad, aprender a caminar cada día. ¿Hasta cuándo, hermana? Hasta que Cristo venga o usted y yo partamos de este mundo. Todos los días de nuestra vida debemos procurar mantenernos en santidad para que esa puerta de acceso que Cristo abrió para nosotros no se cierre y nos quedemos afuera. Yo quiero ver a Dios en mi vida. Yo quiero ver a Dios en mi casa. Yo quiero ver a Dios en mi familia. Yo quiero ver a Dios en mis finanzas. Quiero ver a Dios en mi trabajo. Quiero ver a Dios en todo lo que emprendo. Quiero ver a Dios en mi caminar. Quiero ver a Dios en medio del desierto, en medio de las aflicciones, en medio de la soledad. Yo quiero ver a Dios en mi vida, pero su palabra dice que sin santidad nadie le verá. Si usted quiere ver a Dios, tome en serio este asunto de la santidad. Hay que tomar en serio este asunto de la santidad si queremos ver a Dios en nuestra vida, porque los cielos se cierran y la puerta de acceso se cierra cuando usted y yo vivimos deliberadamente llevando una vida de pecado y haciendo lo que nos place y no lo que le place al Señor. Su palabra en Corintios 6, 19 y 20, acabamos de leerlo hace un momento. ¿O ignoráis que vosotros sois cuerpo, sois templo del Espíritu Santo? ¿Acaso ignoráis que ya no sois vuestros, sino que sois de Dios? ¿Acaso ignoráis que fuisteis comprados por precio de sangre? Cuando usted y yo vivimos en este mundo olvidando que fuimos comprados y que ya no nos pertenecemos, podemos hacer lo que queramos en este mundo, pero quiero decirte, un día le daremos cuenta al Señor por la vida que usted y yo decidimos llevar. Hay que ser sabio. Hay que ser sabio. ¿Cómo vivir en este mundo? No sea que nuestra manera de vivir cierre el acceso a esa presencia eterna de Dios y nos hallemos afuera un día en la eternidad. Que nuestro nombre no se haya inscrito, porque aunque escuchamos el mensaje, preferimos hacer nuestra propia voluntad y no la de aquel que nos compró. Hay que ser sabios, amén. No indiferentes, sino acudir a ese llamamiento y a ese requisito que Dios está hablando a nuestra vida en este día. Dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Y cuál es esa esperanza de la gloria de Dios? Que estamos en este mundo, pero un día partiremos de este mundo y toda lágrima será enjugada y permaneceremos eternamente al lado de nuestro Señor. Esto es regocijo y esto es esperanza. Este mundo se queda sin esperanza muchas veces. Hay un dicho, y es que la esperanza es lo último que se pierde. Pero de que se pierde muchas veces, ¿verdad? Y cuando la gente pierde la esperanza, se ahorca. Y cuando la gente pierde la esperanza, se quita la vida. Y cuando las personas pierden la esperanza, abandonan todo, abandonan el hogar, abandonan la vida que Dios le dio. Pero yo quiero decirte, el que está en Cristo siempre tendrá esperanza. Amén.
Por eso Cristo vino a este mundo, porque te amó, se entregó a sí mismo y dice que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Un día esa gloria de Dios se manifestará por completo, seremos glorificados, este cuerpo será transformado en un cuerpo incorruptible y disfrutaremos eternamente de él. Pero este galardón es para los que se mantienen firmes hasta el final. Mira a alguien y dile: persevera hasta el final. Aleluya, la gloria es para nuestro Dios. Entonces, ¿para qué es la santidad? La santidad es para cuidar el acceso, para cuidar que esa puerta que Dios abrió a través de Cristo, que nos conduce hacia el Padre, no se cierre. ¿Usted no ha visto esas puertas donde hay que ponerle una piedra porque si usted la deja así, ¡prá!, se cierra? Usted no tiene llave para volver a abrir, porque esa puerta nadie la puede abrir. Puerta que yo abro, dice el Señor, nadie la puede cerrar. Y puerta que yo cierro, nadie la puede abrir. Esta puerta de acceso no la abren nuestras buenas obras. Esta puerta de acceso no la abren nuestros muchos ayunos y oraciones, no. Esta puerta de acceso no la abren las noches de vigilia. Esto no es como decía la palabra en Job, que los hijos iban y hacían sus fiestas, sus banquetes, y luego el padre venía y oraba por ellos por si ellos hubieran pecado. Eso era en aquel tiempo cuando no había una revelación completa. Pero hay ahora una revelación completa donde dice que cada uno debe santificarse y vivir para Dios. Yo debo vivir para Dios, yo debo agradar a Dios. Y cuando yo no cuido la santidad que hay en mí, cuando yo no cuido la obra que Dios ha hecho en mí, cuando yo no disciplino mis miembros, mi cuerpo, cuando yo no disciplino mis ojitos, cuando yo no disciplino mis manos, cuando yo no disciplino mi lengua, cuando yo no disciplino mi boca, cuando yo no disciplino mis oídos, cuando no disciplino mi mente, cuando no disciplino mi corazón, los miembros de mi cuerpo, cuando no disciplino mis pies, esa falta de disciplina me conducirá a camino de muerte y se cerrará la puerta de acceso que Cristo ha abierto para ti. Disciplina tus miembros, iglesia. Disciplina tus miembros. Enséñale a tu cuerpo a obedecer a Dios. Enséñale a tu cuerpo a mantenerse en santidad para Dios. Entonces, ¿para qué es la santidad? Para cuidar que esa puerta de acceso que Cristo ha abierto no se cierre en nosotros. Y cada uno tiene que cuidar su propia puertica. Amén. El pastor no cuida por usted esa puerta. El pastor cuida por su puerta de acceso. Yo cuido mi puerta de acceso. Y le enseñamos al pueblo cómo cuidar su puerta de acceso, pero usted tiene una responsabilidad delante de Dios. Diga conmigo, es mi responsabilidad. Los padres le enseñamos a los hijos cómo cuidar. Yo le enseño a mi hijo cómo debe cuidar su puerta de acceso. Yo le digo, si tú crees, tú tienes que aprender a vivir para Dios. Porque aquí nadie será salvo porque papá y mamá es salvo. Si él no aprende a disciplinarse para Dios, no será salvo. No será salvo porque yo no lo compré, porque yo no lo puedo lavar, porque yo no lo puedo limpiar, porque yo no le puedo cuidar la puerta. Yo puedo vigilar en muchos aspectos, pero él tiene muchas puerticas que debe cuidar para que no se cierren, para que no le cierren los cielos, para que no se le cierre la presencia de Dios en su vida, porque sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Entonces, hemos hablado durante todos estos sermones, hermanos, estoy todavía en la introducción. Y la próxima semana tendremos otra vez encuentro, continuaremos. No estoy diciendo que voy a terminar, nos quedan unos 25 minutos. Pero no he podido salir de la introducción y hay mucho por hablar. Entonces, hemos visto
A lo largo de estos sermones, a lo largo de estas enseñanzas, ¿qué es santidad? El concepto de santidad. Santidad significa que fuimos apartados, que fuimos separados, que fuimos tomados de un lugar a otro para ser limpios y para ser de Dios. Santidad significa separados. ¿Y separados de qué? Del mundo. ¿Quién te separó del mundo? ¿Quién te separó del pecado? ¿Quién te separó de ese sistema pecaminoso y te trajo a su luz admirable? Dios me separó. Dios me santificó. Dios me limpió con la sangre de su Hijo. Dios me limpia con su palabra. Entonces, santidad es una obra de Dios en mi vida. Dios me tomó. Cuando yo no le estaba clamando a Él, cuando yo no lo estaba buscando, cuando yo estaba muerta en delitos y pecados, cuando yo no podía entender su mensaje, Él extendió su mano, me llamó, me sacó de muerte, me trajo a vida, me limpió, me purificó, pero ahora Dios me ha puesto vestiduras blancas, me ha ataviado como su novia, como su iglesia, te ha ataviado como su iglesia, como su prometida, para un día llevarla a su iglesia, a la presencia del Padre y mostrarle al Padre quién es su prometida. Tú tienes una responsabilidad. Dios te limpió con la sangre de su Hijo. Dios te vistió con vestiduras blancas. Dios te limpió de tu pasado. Dios perdonó tu vida pasada. Y ahora, ¿cuál es tu responsabilidad? Procurar que tus vestidos no se manchen. Permanecer limpio. Es como cuando mamá tiene varios hijos y mamá va para un evento, mamá va para una fiesta, mamá va para un sitio y comienza a vestir, a bañar a los niños. Mamá sabe de eso que tuvo 6, ¿verdad? Y comienza y baña al primero y lo viste y baña al segundo y lo viste y baña al tercero y lo viste y así hasta que termina con el último. Pero ¿cuál es la responsabilidad del niño? Mantenerse limpio porque mamá ya lo lavó, ya lo bañó, ya lo vistió. Ahora mucho más si tus vestiduras son blancas y resplandecientes. Dicen que el blanco es muy mugre, el blanco no es mugre. Mugre somos nosotros, ¿verdad? Que nos gusta hacer esto, pasarnos las manos así en la ropa. Pero el blanco es algo que con facilidad da a ver, a relucir la vida que nosotros estamos llevando. Si usted se pone un jean y se sienta en el andén, se levanta del andén y se hace así y no pasó nada, ¿verdad? Pero vístase de blanco y siéntese en el andén. Y se levanta de allí y se hace así para ver si no pasó nada. ¿Cierto que se nota el sucio? ¿Cierto que se nota el sucio? Pues el Señor te lavó. Su sangre te limpió de todo pecado pasado. Te sacó de allí de donde estabas, de donde te encontrabas, de medio de tus enfermedades, de medio de tus borracheras, si es que eras borracho, borrachín. Te sacó de en medio de las drogas. Te sacó de en medio del pecado, del problema, de la mentira, del adulterio, de la fornicación. Te sacó de en medio de donde tú estabas. Quizás algunos dirán, la verdad yo no viví este mundo, yo crecí en un hogar cristiano, yo crecí en un hogar donde papá y mamá pastoreaban. Yo no sé lo que es una borrachera, yo no sé lo que es una fiesta, yo no sé lo que es tomar, pero sí sabes lo que es la mentira, pero sí sabes lo que es prestar tus oídos
a conversaciones necias, pero sí sabes lo que es hablar necedad, pero sí sabes lo que es pensar mal de otro, pero sí sabes lo que es señalar. Eso también es pecado y Dios te sacó de allí, te limpió con su sangre porque te ama, porque el pecado no te conducirá a la presencia del Padre. Te limpió, te lavó con la sangre de su amado Hijo. Luego colocó dentro de ti, dentro de mí, al Espíritu Santo de Dios. Corintios nos los dice: o ignoráis que sois templos del Espíritu Santo. Colocó al Espíritu Santo habitando dentro de nosotros para que nos haga esto y nos diga cada vez que queremos pecar: cuidado porque no conviene, cuidado porque no está bien, cuidado porque esa vida que estás llevando, esas amistades, esas personas que se te están acercando, ese ambiente que estás frecuentando, no te conviene. Esta es la obra del Espíritu Santo de Dios. Él te guía, Él te enseña, Él te explica lo que te sirve y no te sirve para esta vida. Él te hace entender las sagradas escrituras. Gloria a Dios. Entonces, ¿quién te santifica? Te santifica Dios. Yo no me puedo santificar a mí misma. Es Dios con su sangre quien me limpió. Es el Espíritu Santo quien me muestra cómo debo andar, pero yo tengo una responsabilidad humana. Yo tengo parte en esta responsabilidad, y es que si papá me ha vestido con vestiduras blancas, yo debo cuidar mi vestido para que no esté lleno de manchas y de arrugas. Porque dice su palabra que una novia ataviada no puede presentarse delante del Cordero de Dios con vestiduras manchadas y llenas de arrugas. Dios espera presentar una iglesia sin manchas y sin arrugas al Padre Celestial. Entonces, hay que tomar en serio este asunto de la santidad. Hay que tomar en serio este asunto de la santidad. Usted y yo debemos cuidar nuestros vestidos. Debemos cuidar de que el Espíritu Santo siga haciendo en nosotros la obra y a través de sus medios de gracia. ¿Y cuáles son esos medios de gracia? La oración. Usted y yo debemos orar porque a través de la oración el Espíritu Santo nos limpia. Debemos leer la palabra porque a través del Espíritu a través de la palabra el Espíritu Santo nos muestra lo que conviene y lo que no conviene. Es mi responsabilidad orar y leer la palabra. No porque por medio de ella yo mismo me limpio, sino porque yo debo darle lugar, espacio al Espíritu Santo para que trabaje. Cuando estamos en casa y alguien está limpiando la casa, está barriendo, está trapeando, ¿qué debe hacer el que no está haciendo aseo? ¿Qué debe hacer? Respetar la labor del otro, ¿cierto? ¿Y cómo lo respeta? Se queda quietico, se sienta por allí. Se mueve a un lugar donde ya usted vio que limpiaron y que no van a volver a pasar. Quita los obstáculos, quita las sillas de en medio. Pero ¿qué pensamos nosotros de aquel cuando estamos haciendo el aseo? ¿Dónde están las mujeres que hacen aseo en casa? Porque hay algunas que no hacen aseo. Las que hacen aseo en casa. Estamos en la casa del Señor, no mienta. Dígame usted si a usted no le da coraje cuando usted está haciendo aseo y comienza el uno y el otro a pasar. Y usted pasando la mecha y el otro con sus zapatos sucios, caminando de aquí para allá. Está usted barriendo y el otro arrastrando cosas y llevando el mugre que usted está sacando a otra vez hacia adentro de la casa. Cuando usted quiere pasar el trapero, cuando quiere pasar la mecha, ¿verdad? Ya la tierra está otra vez en toda la casa porque no colaboran en casa para la limpieza del hogar. Ni lavan, ni prestan la batea, ni hacen ellos el aseo, ni dejan que el que lo está haciendo lo haga bien. Y muchas veces nosotros somos como esos seres. Que no podemos limpiarnos a nosotros mismos, pero tampoco le damos el espacio al Espíritu Santo para que limpie. Y el Espíritu Santo está diciendo: esto me estorba, sácalo. Yo puedo ayudar a hacer el aseo. Alguien está barriendo y yo muevo las sillas.
Yo muevo la mesa, yo muevo esto, para que la persona que está barriendo pueda hacer bien su trabajo. Usted tiene la responsabilidad de ser un colaborador del Espíritu Santo. En cuanto a su santidad, usted y yo somos colaboradores de esa tarea. Y cuando Él te pide, saca esto, es porque no te sirve, no te conviene. Sácalo porque no sirve. Él te está limpiando. ¿Y a través de qué te habla Él? A través de la palabra, a través de la oración, a través de la intimidad con Él. Pero no nos gusta leer la palabra. Entonces, ¿cómo te lo va a hacer saber? ¿Te manda un WhatsApp? ¿Te escribe por Messenger? ¿Cómo hace Él para hacerte entender que hay cosas que estorban en tu vida si no quieres leer las Sagradas Escrituras? ¿Cómo hace Él para comunicarte lo que no sirve en tu vida si no te quieres congregar para escuchar un mensaje que otro te predique? ¿Cómo hace el Espíritu Santo? Usted y yo tenemos una responsabilidad con nuestra vida. Si de verdad aspiramos un día a habitar eternamente con el Señor, tenemos una responsabilidad humana. Yo debo ser un colaborador. Yo no debo volver a traer el mugre que Dios ya sacó. Yo no puedo volver a traer a mi vida hábitos que Dios está quitando. Yo no puedo volver a traer a mi vida cosas que Dios está trabajando. Hay que soltar. Diga conmigo, hay que soltar. Hay que colaborar. Porque aquel que nos llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esto es lo que Dios está hablando en esta mañana. Esto es lo que el Señor quiere en esta mañana. Esto es lo que el Señor quiere transmitirle a su pueblo. Mi hermano, mi hermana, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, y el que no se halla haciendo lo bueno delante del Señor no entrará en su presencia. Por eso el Señor se toma el tiempo con usted, porque le ama, de traerle mensajes como estos. ¿Sabe? Estos mensajes no llenan iglesias. Estos mensajes no llenan iglesias. En muchas congregaciones no se predican estas cosas, porque si están interesados en tener templos llenos, lo mejor es hablar de promesas y de bendiciones. Eso sí llenan iglesia. Pero te quiero decir, no llenan el cielo. Y Dios no quiere sino que usted y yo vayamos al cielo, vayamos a su presencia, y por eso nos tiene que hablar de esta manera. Sed santos, porque yo soy santo. Disciplina tus miembros, disciplina tu cuerpo. Cristo y el Espíritu Santo han estado haciendo una obra en nosotros. Cristo y el Espíritu Santo. Cristo, el día que nos alcanzó, nos lavó. Y el Espíritu Santo todos los días, a través de su palabra, a través de cada predicación, a través de cada sermón, a través de la oración. El Espíritu Santo te está enseñando, te está trabajando. El apóstol decía, y Él mismo es quien perfecciona en nosotros la obra que un día empezó. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Seguirá limpiándonos, seguirá santificándonos. Poco a poco el proceso debe ir creciendo en nosotros. El proceso de santidad debe ir creciendo en nuestra vida. Cuando llegamos al Señor, cuando llegamos del mundo, venimos viciados, venimos con malos hábitos, con malos pensamientos, pero poco a poco el Espíritu Santo viene limpiando, y nosotros, cuando estamos prestos para ser colaboradores, no nos rehusamos, no nos resistimos a lo que el Señor está hablando. Ayudamos, soltamos lo que Él nos pide. Y tratamos en nuestro entendimiento, en lo que Él nos viene hablando, en la manera como Él viene procesándonos, tratamos de obedecerle a Él para que Él se glorifique en nuestra vida. Entonces, ¿qué es disciplinar? Y con esta parte voy a terminar, y me quedó todo el tema
para la próxima semana. ¿Qué es disciplinar? Aleluya. Disciplinar mis miembros es enseñarle a todo mi ser a obedecer al Espíritu y no permitir que lo que ya Dios limpió vuelva a gobernarse a sí mismo. Voy a leer esta nota y nos vamos a ir a la palabra y vamos a explicarlo bien. Disciplinar mis miembros es enseñar a todo mi ser. Diga conmigo, enseñarle. Enseñarle a mi lengua. Esa lengua que es indomable, ¿verdad? Y no diga, yo menos mal, yo no sufro de esto porque ya por ahí comenzó mal. Porque Santiago lo dice claramente que hay un miembro que puede encender bosques y es la lengua. ¿Ah? Un músculo pequeñito tiene la capacidad de desbaratar hogares, de dañar amistades, relaciones. Un pequeño músculo en nuestro cuerpo hace cosas y dice la palabra que muchas veces bendice a Dios en el templo y maldice a otros cuando habla, cuando critica, cuando denigra, cuando destruye la imagen de otros. Hay que enseñarle a esa lengua. Muestre su lengua, a ver. Parece insignificante, ¿verdad? Pero ¿sabe que esa lengua que parece inofensiva lo puede llevar al infierno? ¿Sabía usted que esa lengua que parece tan inofensiva lo puede llevar al infierno? Esos ojitos lo pueden llevar al infierno. Esos oídos lo pueden llevar al infierno. Y la próxima semana vamos a entrar allí cómo disciplinar nuestros miembros. Pero, ¿qué es disciplinar nuestros miembros? Disciplinar es enseñarle a nuestros miembros, así como le enseña usted a un bebé, así como le enseña usted a un niño, es enseñarle a nuestros miembros a obedecer al Espíritu Santo de Dios. Nuestros miembros no están acostumbrados a obedecer. No están acostumbrados a obedecer. Porque ellos vienen del mundo y en el mundo cada quien hace lo que le da la gana. En el mundo cada quien hace lo que mejor le parece. Así es como se vive el sistema de este mundo. Esta es mi vida, yo hago con mi vida lo que yo quiera. Pero en el reino de Dios, el principio fundamental es la obediencia. Diga conmigo, obediencia. Y yo tengo que enseñarle a mis ojos a obedecer a Dios. Y yo tengo que enseñarle a mi lengua, a mi garganta, a mis manos, a mi cuerpo completo a obedecer a Dios. Para que no fornique, para que no adultere, para que no se contamine con pornografía, para que no se contamine con murmuraciones, para que no se contamine con conversaciones necias, para que no se contamine con pecado, porque te puede llevar al infierno. Te puede hacer perder tu ciudadanía en esa santa ciudad de la cual ya hablamos. Puede hacer que la puerta de acceso que Cristo abrió se cierre para tu vida. Disciplinar tus miembros es enseñarle a obedecer al Espíritu y no permitir que lo que Dios ya limpió, diga conmigo, ya limpió, vuelva a gobernarse a sí mismo. Y no permitir que lo que Dios ya limpió vuelva a gobernarse a sí mismo. Mire lo que dice la palabra en el Evangelio según San Juan. Este texto no lo tenía apuntado, pero se me viene a la mente. Capítulo 15, versículo 3. San Juan capítulo 15, verso 3.
Dice, ¿ya lo tiene, iglesia? Dice, ya vosotros estáis como. ¿Quién te limpió? El Señor te limpió. Y dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, ya nosotros estamos limpios. ¿Cuál es la tarea mía? Enseñarle a mis miembros a obedecer a Dios. Y no permitir que lo que Dios ya limpió vuelva a gobernarse a sí mismo. Yo tengo una tarea. Usted tiene una tarea. Pregúntele al que tiene a su lado, ¿cuál es tu tarea? ¿Tú sabes cuál es tu tarea después de este mensaje? Yo quiero que le responda cuál es la tarea. Si usted ya lo entendió, ¿cuál es su tarea? Tengo la tarea de enseñarle a mis miembros que no se gobiernen a sí mismos, sino que obedezcan a Dios. Esa es tu tarea de aquí en adelante. Esa es mi tarea como iglesia de Dios. Enseñarle a mis miembros a que ya no se gobiernen a sí mismos, sino que obedezcan a Dios. Obedecer no es fácil, pero hay que enseñarle, ¿cierto? Hay que enseñarle a estos miembros. ¿Y sabe por qué hay que enseñarle a obedecer? Porque ya no somos nuestros, dice el Señor. Ya vosotros no sois vuestros. En el primer texto que leímos en Corintios, primera carta de Corintios, volvamos allí para entender mejor ahora el texto. Después de todo lo que hemos hablado, usted ya lo va a entender mejor. Primera carta de Corintios 6, versículos 19 y 20. Mire lo que dice la palabra. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Verso 20, y enfóquese allí. Primera carta de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Pero quiero que nos enfoquemos más en el 20. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando yo le enseño a mis miembros a obedecer a Dios, yo le estoy recordando a mis miembros que no me pertenecen, que tienen que hacerle caso al dueño. Tienen que hacerle caso al dueño. Ya no me pertenecen, ya yo no puedo vivir en este evangelio. Esta es mi vida, yo hago con mi vida lo que yo quiera. No es tu vida, es de Dios. No es tu cuerpo, es de Dios. No son tus miembros, te los prestó el Señor para que puedas habitar en este mundo donde se necesitan los sentidos, pero son de Dios y Dios quiere usar esos miembros. Todos tus miembros para que glorifiquen a Dios, siendo el templo y la morada del Espíritu Santo. Qué jartera, hermana, qué aburrimiento esto. Bueno, entonces váyase para el infierno, porque solo hay dos opciones. Y perdóneme, pero el que no quiere a Dios quiere al diablo, y el que no quiere el cielo quiere el infierno, y el que no quiere santidad quiere una vida de inmundicia. Pero en las dos aguas no podemos estar. O somos de Dios o somos del mundo. Pero aquí no hay como las nacionalidades beneco, ¿verdad? Medio colombiano y medio venezolano. Aquí no hay beneco, aquí medio Jerusalén y medio mundo. No. O somos inscritos en el libro de la vida y nos hallamos en la ciudadanía del cielo, o somos de este mundo y ya sabemos cuál es nuestra ciudadanía. Tomemos decisiones firmes. Seamos sabios. Seamos sabios, iglesia. Romanos 8. Yo no he dicho que he terminado, todavía me faltan unos minuticos. Romanos capítulo 8. Quiero terminar la introducción, no quiero que me quede nada de la introducción, hermano. Capítulo 8, versículos 5 al 9. Vamos allí rapidito.
Abra su Biblia, por favor. El capítulo 8 de Romanos habla acerca de vivir en el Espíritu y vivir en la carne. Leamos los versículos 5 al 9. Porque los que son de la carne, ¿está ubicado? Romanos capítulo 8, versículos 5 al 9. Porque los que son de la carne, ¿piensan en qué? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mire lo que dice este texto. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. El que vive conforme a su carne, es decir, conforme a su propia voluntad, conforme a sus propios deseos, el que vive deliberadamente pecando, el que vive en este mundo dándose la buena vida, porque le dicen buena vida a todo, que yo no sé cuál es la buena vida en amanecer con guayabo y cuál es la buena vida en andar peleándose como perros y gatos en el hogar que no tiene a Cristo. No sé cuál es la buena vida. Pero el que vive conforme a este mundo, dice la palabra, que tiene enemistad con Dios, no puede agradar a Dios. ¿Lo está leyendo? Verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versos 8 y 9, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu, ¿lo ve? De forma dudosa, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué pasa? No es de Él. Entonces, mis amados, sin santidad nadie verá a Dios. El que vive en santidad se deja guiar por el Espíritu de Dios. Amén, iglesia, no se me vaya, ya vamos a terminar. Tenga su mente aquí presente. Presente en su mente. No se preocupe por el niño, estamos aquí acostumbrados a trabajar con niños. Sin santidad, nadie podrá ver al Señor. Y los que viven en santidad pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque se dejan guiar por el Espíritu Santo que mora dentro de ellos. Pero los que viven conforme a la carne, los que no se dejan guiar por el Espíritu, dice la palabra que enemistad tienen con Dios y no pueden agradar a Dios. Y dice luego el escritor, el autor, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Según quién está viviendo usted esta vida? ¿Según quién estamos viviendo? Si somos templo y morada del Espíritu Santo, debemos vivir según lo que nos habla el Espíritu de Dios. Y dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Dios. No es de Dios. Es decir, que ya yo no me esfuerzo por ser santo. Yo no me estoy esforzando por ser santa. Yo me esfuerzo por mantener limpio lo que Dios ya limpió. Y me esfuerzo por ser un colaborador con el Espíritu Santo que me sigue limpiando cada día. Esa es tu tarea. Si tú y yo éramos de los que nos íbamos 20 días a ayunar porque pequé y con esto voy a limpiarme, yo quiero decirte, no hay obra que tú y yo podamos hacer que nos limpie. La oración, el ayuno, el vigilar, no es para tú limpiarte, es para velar, para que el enemigo no te haga tropezar. Amén. Ahora, si has tropezado, hay que fortalecerse, ¿verdad? ¿Y cómo? Golpeando nuestro cuerpo a través de
oración y muchas cosas más que hablaremos la próxima semana. Colóquese sobre sus pies. Estamos terminando muy bien de tiempo. 10:05, 10:07. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Y la próxima semana continuamos nuestro estudio. Y la próxima semana vamos a estar hablando de cómo disciplinamos nuestros miembros, cómo disciplinamos nuestra mente, cómo disciplinamos nuestros ojos. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Levante sus manos al cielo si usted siente que Dios le habló. Yo le quiero decir, hermano, este mensaje es para todos, es para usted y es para mí, porque todos estamos en un proceso. Tenemos que enseñarle a nuestros miembros a obedecer. Entonces dígale, Señor, gracias por tu palabra. Porque si tú me la has dado es porque me amas. Si tú me la has dado es porque me quieres llevar contigo a tu presencia eterna. Porque no quieres que me pierda. Porque quieres, Señor, que un día esté contigo en la eternidad.